Vamos a ir a nuestro pasaje, como ya veían en la invitación, nos toca Mateo capítulo 21, verso 18, 19, 20 y 21 y el 22. Lo leemos juntos, hermanos. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y él le dijo: nunca, jamás nazca de ti. Y al instante se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo se secó al instante la higuera? Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si dijereis a este monte: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Una vez más nos presentamos a ti, Señor, para agradecerte, Señor, por este día. Señor, te queremos pedir, Señor, que tú seas el que guíes mi vida, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas, Señor, hablarnos en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Señor, obra, Señor, en cada uno de nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Obra por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor. Amén. La sección que vamos a estudiar hoy, hermanos, funciona como un puente. Venimos de ver, ¿verdad?, en los sermones anteriores, que entrando Jesús, recibiendo alabanzas, mostrando su autoridad en el templo y caminando ahora hacia un punto decisivo en este capítulo. El Señor anunciará que el reino será quitado a quienes solo tienen apariencia y será dado a quienes produzcan fruto. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos los versos que siguen. Y este es el escenario, hermanos, y este mensaje, como ya le decía, es el puente que conecta a lo que se viene. Y antes de entrar a estudiar nuestro texto, quiero usar una imagen que nos va a preparar para entender lo que Jesús hará con la higuera. Y usted sabe que estaba buscando la palabra neófito, significa literalmente un recién plantado. Y no es solo alguien nuevo en la fe, como muchos por ahí creen, es alguien que ha sido plantado en Cristo, que ha echado raíces en Él, en quien habita toda la plenitud de Dios, ¿verdad? Pero usted sabe, hermanos, que tenemos que tener en cuenta que no todos los que están en una iglesia han sido plantados en Cristo. Algunos están plantados en actividades, en tradiciones, en una cultura cristiana, pero no en el Salvador. Y esto es algo triste, hermanos, una realidad que se ve muchas veces. Y en el mismo Mateo, capítulo 15, 13, Jesús le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En otras palabras, hermanos, lo que quiero que podamos ver es esto, que lo que vamos a estudiar hoy es que la higuera de bonitas hojas, pero sin fruto, representa la religión hipócrita entre el pueblo profesante de Dios. Vamos a comenzar.
La estructura de este sermón la hice muy sencilla, solamente en 3 puntos. El primero vamos a comenzar con la sección 1, que es del verso 18 y 19. El verso 19 lo dividí en una parte A y una parte B, ¿sí? Y ahora lo vamos a ir viendo. Dice así, la sección 1, el punto 1. Jesús busca fruto, pero solo encuentra hojas. Leemos el verso 18 y el 19, la parte A. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Como veníamos viendo en el capítulo 17, versículo 17, ¿sí? Jesús se había apartado y fue a Betania, ¿sí? Y Betania estaba en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Desde allí, mis hermanos, Jesús cruzaba el monte y descendía hacia Jerusalén. A unos aproximados 3 kilómetros, y era una caminata que duraba aproximadamente 30 a 40 minutos. Imagínense, dice Mateo que nos dice que Jesús tuvo hambre, ¿verdad? Y aquí vemos su verdadera humanidad, ¿sí? La humanidad de nuestro Señor. Eso es lo que nos deja ver Mateo. Por eso también se acerca a la higuera, porque tenía hambre claramente, ¿verdad? Y esto nos deja ver algo muy importante desde el inicio, que Jesús venía buscando fruto, ¿sí? Y usted sabe que en esa región la higuera primero producía higos pequeños y verdes, las primeras brevas se le dice, ¿sí? En Palestina, eso lo podemos ver si buscamos un poco. Yo veía eso, tiene otro nombre, pero la verdad que no lo quise traer porque no me iba a salir, entonces busqué algo similar y eran como unos frutos, ¿sí? Pequeños, verdes, como le decía, y después salían las hojas, ¿sí? Esa era la característica de esta higuera. Por eso, hermanos, una higuera llena de hojas le pretendía claramente a Jesús que había fruto, ¿verdad? Pero cuando Jesús se acerca, vemos en nuestro pasaje que no encuentra ni un solo higo, ¿sí? Solo encuentra hojas. El lado A del versículo del versículo 19 dice justamente esto, que no halló nada en ella sino hojas solamente. Jesús utiliza esta imagen para mostrar algo más profundo. Y es una religión llena de hojas, pero sin fruto. ¿Cómo vemos eso? Por los pasajes que le rodean a esta sección. Veíamos en el anterior sermón, nuestro pastor nos mostraba que ellos confiaban, hermanos, en el templo, en la ley, en los sacrificios, en su linaje, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Y qué había? Hipocresía, apariencia, actividades, pero no había arrepentimiento, no había, ¿sí?, obediencia y mucho menos fruto, ¿verdad? Luego nuestro texto dice, la parte B, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Jesús, hermano, no está actuando de manera impulsiva o de manera, ¿verdad?, de una forma con enojo, ¿sí? Este acto, hermanos, es un acto profético. Igual que los profetas del Antiguo Testamento, cuando comunicaban un mensaje espiritual mediante
un símbolo visible. Hay varios ejemplos, pero yo solamente quiero compartir con ustedes 2 ejemplos. El primero se encuentra, si me acompañan, en sus Biblias, Jeremías, versículo 10 y 11 del capítulo 19, Jeremías 19, versos 10 y 11. Lo leemos todos juntos, dice: entonces quebrarás las vasijas ante los ojos de los varones que van contigo y le dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. En pocas palabras, lo que dice estos versos es que Jeremías rompe un cántaro, mis hermanos, delante del pueblo para mostrar el juicio de Dios. También podemos ver este acto profético en Ezequiel capítulo 4, versos 4 y 5, como segundo ejemplo, y dice así: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevará tu maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Amén. Ezequiel, en pocas palabras, hermanos, se acuesta, resumidamente podemos decir, 390 días sobre un lado como señal de castigo que venía sobre Israel, ¿verdad? Entonces, estos actos, hermanos, no son exageraciones, no son locuras, ¿sí? Sino que eran señales, comunicando algo. ¿Qué cosa? Juicio, ¿verdad? Y de esta misma manera, mis hermanos, Jesús seca la higuera para mostrar una verdad espiritual. Así termina toda esterilidad espiritual. Se seca desde la raíz. Jonathan Edwards, hermanos, veía este pasaje de esta forma. Decía que la higuera, como el retrato de todo religioso sin conversión, hojas sin frutos, apariencia sin vida. Y para él decía que la higuera seca era una advertencia del juicio repentino que cae sobre los hipócritas. Y enseñaba también, hermanos, que el fruto real solo nace de un corazón regenerado por el Espíritu, una fe verdadera que ora, depende y obedece. Y es cierto, hermanos, sin un nuevo nacimiento solo hay hojas. En cambio, con Cristo hay fruto que va a permanecer. Versículo 20 dice: viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Acá vemos la reacción de los discípulos, ¿verdad? Cuando los discípulos ven el árbol completamente seco, se quedan maravillados. Hace apenas unos minutos la higuera estaba verde o llena, ¿verdad?, de hojas verdes, con toda una apariencia de vida. En Marcos, hermanos, dice que volviendo, pero aquí Mateo lo resume, ¿sí? Y ahora, ¿sí?, se seca sin vida y completamente está consumida.
¿sí? Por el juicio que el Señor le dio, ¿verdad? Y es algo normal, creería yo, si le pasa a ustedes, algo sorprendente eso, ¿verdad? Con sorpresa lo podemos tomar cualquiera de nosotros, porque es un cambio que fue repentino, ¿sí? Que ellos cuando volvían después, ¿sí? Los discípulos, eso lo pueden ver también en el paralelo, el evangelio paralelo de Marcos, que nos deja ver que realmente ahí el Señor, volviendo, los discípulos se maravillaban por eso. Pero lo que a mí me llamó la atención, hermanos, fue la pregunta. Vieron que dice, no dicen por qué, sino dicen cómo se secó tan rápido. Y si miramos con cuidado, ¿sí? Pues esto nos revela algo importante. Y fíjense que ellos están asombrados por el poder del milagro, ¿sí? Pero todavía no comprenden el mensaje detrás del milagro, ¿sí? Y ellos están mirando el efecto, ¿verdad? Pero Jesús quiere que entiendan la causa, ¿sí? Y la causa fue mostrar algo serio, hermanos. Así como esa higuera no tenía fruto, el corazón, que solo tiene apariencia religiosa y no tiene una vida espiritual, también termina seco. Los discípulos todavía no ven esto. Siguen detenidos en la impresión del momento. Y aquí, con paciencia, el Señor maravilloso toma eso de los discípulos, su sorpresa, podríamos decir, y la transforma, ¿verdad?, en una enseñanza. Lo lleva del asombro a la comprensión espiritual. Los lleva del cómo al qué significa esto para ustedes. Y la parte número 3, el versículo 21 nos dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Amén. Y Jesús, hermano, nos está hablando, acá hay que aclarar algo, que por ahí muchos lo malinterpretan quizás, y que es que no está hablando de mover montañas literalmente, está usando un lenguaje o una imagen común que usaban los rabinos para expresar lo humanamente imposible, ¿sí? Para los teólogos que estudian dicen que es una hipérbole, ¿sí? Ese lenguaje es el que usa Jesús. Y en otras palabras, hermanos, la vida que confía en Dios puede enfrentar lo que es imposible para el hombre. Eso es lo que podemos traerlo para nosotros. Y la fe, hermanos, que Jesús enseña no es una fe mágica, no es una fe emocional, ni una fe superficial, mis hermanos. Fíjense que hoy esto es lo que se predica mucho, ¿sí? Y en realidad nosotros debemos entender que en nosotros debe haber una fe que descansa en el carácter de Dios, reconoce su propia incapacidad, que confía en lo que Dios puede hacer y se apoya, hermanos, siempre, diariamente, podría decir, en la palabra del Señor. El verso 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aquí también algo más que aclarar. Y dice, cuando Jesús nos dice, ¿verdad?, lo recibiréis, no promete, hermanos, ¿sí? No promete conceder todos nuestros deseos carnales. Esa es la verdad. Lamento informarlo.
esto, pero es así. No va a conceder todos nuestros deseos. No está diciendo eso el texto, ni nos está diciendo eso el Señor. Él está hablando de pedir, hermanos, conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad del Padre, con un corazón que confía en Él. Y podría decirles, hermanos, que en otras palabras, que el discípulo, hermanos, que depende de Dios, ora y aprende a recibir de Dios según su voluntad. Aprende a confiar en su Señor, en el Dios soberano del cielo y la tierra. La higuera, hermanos, ¿sí? La higuera no dio fruto porque no tenía vida real. El discípulo de Cristo, nosotros, damos fruto porque dependemos del Señor. Esa es la enseñanza clara que nos deja. Después, hermanos, de ver esta escena, tenemos que ser honestos con nosotros. Por naturaleza, somos como esa higuera. Somos como esa higuera. Muchas veces, hermanos, tenemos hojas, apariencia, palabras, costumbres, pero poco fruto delante de Dios. Si Jesús viniera, mi hermano, hoy a examinar nuestro corazón, ¿saben qué? ¿Qué encontraría? ¿Te has preguntado eso? Si viene el Señor a examinar mi corazón hoy, ¿qué encontraría? ¿Fruto o solo hojas? Y la respuesta, hermano, es esta. La verdad es que ninguno de nosotros, ninguno, hermano, puede producir fruto verdadero por sí mismo. Esa es la verdad. Somos débiles. A veces nos cansamos, fallamos, luchamos con pecado diariamente. Y algo más, la esterilidad espiritual está en nosotros desde adentro. Y por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitas a Cristo, mi hermano. La higuera fue secada por su esterilidad. Un día, hermano, hermana, todo lo que tenga, ¿sí? Todo lo que tengas y lo que no vea el Señor, lo que no vea el Señor en tu vida será desarraigado. Mi hermano, el juicio es real, como hoy al principio leíamos en Apocalipsis 22. La eternidad es real, mi hermano. No habrá una segunda oportunidad. Olvidémonos de eso, hermanos. No habrá una segunda oportunidad. ¿Y sabes qué? Hay solo dos finales posibles. El primero es un fruto que permanece para vida eterna, o una apariencia que termina en juicio, mi hermano. Por eso no basta con ver este texto y decir, sí, es cierto, asentar con la cabeza. Tenemos que preguntarnos qué va a decir Cristo de nuestra vida cuando estemos delante de Él. Un día Jesús volverá, hermano. El Señor volverá. Y cuando Él venga, va a buscar fruto en su pueblo. Ese día, la apariencia no nos va a servir. Solo permanecerá lo que le produjo en nosotros, el fruto.
Y aquí, hermanos, quiero hacerte algunas preguntas. Diariamente, ¿estoy viviendo de apariencia? ¿Mi fe depende de Dios o de mí mismo? ¿Estoy dando el fruto que Jesús busca? Obediencia, dominio propio, amor, arrepentimiento, perdón. En tu casa, mi hermano, ¿qué ven tus familiares? ¿Ven fruto o ven solo hojas? ¿Mi familia ve a Cristo en mi carácter? ¿Mis hijos me ven orar? ¿Mi esposa o mi esposo me ve orando diariamente? Hermanos, este pasaje es una advertencia para nosotros. Podemos engañarnos a veces a nosotros mismos, podemos engañar a la gente, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, pero no podés engañar a Jesús, no podés engañar al Señor. Él ve más allá de las hojas, Él ve más allá de lo que nosotros podemos aparentar. Él examina la raíz. Por eso, hermano, si hoy ves áreas de tu vida donde hay apariencia pero no hay obediencia a Dios, trae tu esterilidad a Cristo. Él va a intervenir si tiene que hacerlo. A veces quizás tenga que podar cosas de ti y de mí. Quizás tenga que limpiar cosas, restaurar. Que haga lo que tenga que hacer. Señor, haz lo que tengas que hacer. Si hoy estás aquí visitándonos en esta iglesia, o si escuchas este mensaje, quiero decirte que la higuera tiene hojas, pero no tiene vida. Y así es todo ser humano sin Cristo. Apariencia por fuera y un vacío por dentro. Podés tener una buena moral, una religión, buenas obras, buenas intenciones, pero si no tenés a Cristo, la Biblia dice, no yo, que estás espiritualmente muerto. Y así como Jesús se acercó a la higuera y dejó al descubierto su esterilidad, un día Él se acercará a tu vida. Y ese día solo importará una cosa: si tenías la vida en Cristo o no. Esto es algo serio. El juicio vino sobre esta higuera porque nunca tuvo fruto, y sin Cristo vos tampoco podés producir un fruto verdadero. Hermanos, debemos quedarnos para esta semana con una pregunta. Cuando Jesús venga y se acerque a nuestra vida, ¿qué va a encontrar? ¿Fruto verdadero o hojas? Y si uno se pregunta, ¿qué fruto estás hablando, Samuel? ¿Qué fruto? Si me acompañás en Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23, lo leemos todo a una sola voz. Amén. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén.
ese fruto, hermano, es la evidencia de que Cristo está vivo en nosotros. Maravilloso. Y de que su gracia, hermano, que Él está obrando en lo profundo de nosotros. Que el Señor nos guíe, hermano, en esta semana, para no engañarnos, para examinarnos con honestidad, para volver a Él esta semana.